Qué bueno que están aquí hoy dispuestos a seguir creciendo y siendo edificados en el Señor. Este día te voy a hablar acerca de la importancia de renovar tu entendimiento. Es muy importante renovar nuestro entendimiento. En la Biblia nosotros encontramos muchísimas veces este tipo de cosas que apuntan hacia la renovación del entendimiento. Cuando pensamos en eso nos damos cuenta que Dios es muy incisivo en esto. La Biblia habla de que en Él nosotros vamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Y eso solo es posible cuando tenemos un entendimiento renovado. Renovar nuestro entendimiento nos demanda cambios sustanciales, no superficiales, en toda nuestra vida, en nuestra manera de pensar, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento hacia el Señor Yeshua y hacia todas las personas. Di conmigo, la renovación de mi entendimiento me demanda cambios sustanciales. La renovación produce cambios, indefectiblemente produce cambios. No puede haber renovación sin cambios. Muchas veces nosotros queremos cambiar y nos enfocamos solo en cambiar, no en renovarnos. Y luchamos por provocar un cambio, luchamos por producir un cambio. Y no entendemos que el cambio no va a venir hasta que no haya una renovación. La renovación produce cambios, pero la renovación nos provee las condiciones y las capacidades que necesitamos para adaptarnos a esos cambios y avanzar en el propósito del Señor. Por eso es que es tan importante la renovación. Porque la renovación es la que te da las cualidades, la renovación te da las capacidades, la renovación te da las virtudes, la renovación te da los elementos, la renovación te da el poder, la renovación te da el entendimiento, la mente que necesitas para ir adelante. Pero sin renovación no hay crecimiento. Dilo conmigo, sin renovación no hay crecimiento. Di conmigo, sin renovación no hay avance. Entonces eso significa que sin renovación nos quedamos en lo viejo y no experimentaremos lo nuevo que Dios ha preparado para nosotros. Vivimos en un mundo que nos quiere fijar o delimitar como un estereotipo. Y nos quiere decir, esto eres tú, esto es lo que tú puedes hacer, esto es hasta dónde puedes llegar. Vivimos en un mundo que nos quiere imponer un formato debido a nuestras actitudes. Si nuestras actitudes estuvieran esencialmente alineadas con Dios, el mundo no nos puede imponer ningún formato. Pero el mundo nos impone un formato cuando Él identifica en nosotros las actitudes que pueden abrazar ese formato. Tu actitud es una proyección de lo que es tu espíritu esencialmente. Tu espíritu se ve de manera exacta a través de tu actitud. Hay mentalidades en muchos de ustedes que son mentalidades culturales. ¿Y cómo lo sé? Por sus actitudes. ¿Y cómo lo sé? Por el espíritu que ustedes muestran. Ustedes saben cuál es la mentalidad que yo tengo por el espíritu que yo les muestro a través de mis actitudes. La manera en cómo usted ve la vida está basada principalmente en su actitud y en todas las influencias que usted ha tenido a través de su vida. Usted puede estar viviendo algunos problemas hoy, pero eso no significa que usted debe mantenerse en esos problemas. Usted puede estar padeciendo de alguna enfermedad, pero eso no significa que usted va a vivir su vida como una persona enferma. Usted puede estar quebrado, arruinado y sin un bolívar, pero no significa que usted
tiene ese destino. Hay algo acerca de nuestras actitudes que causa que vivamos en donde estamos ahora. Hay algo en nuestras actitudes que causa la manera y las condiciones en cómo hemos vivido. Pero hoy el Señor te está provocando para que pienses de la misma manera, no parecido, de la misma manera que Él lo hace. Sin embargo, muchos de ustedes tienen problemas cuando son provocados a pensar. El otro día yo les estuve hablando hace como un año de esto. ¿Cómo nos cuesta pensar? ¿Qué flojos somos para pensar? Y el problema es que cuando no queremos pensar, ni siquiera nos importa lo que Dios está queriendo que nosotros pensemos, ni siquiera nos importa lo que Dios está provocando o deseando que hagamos, porque no queremos pensar. Y algunos de ustedes muestran actitudes incorrectas solo porque están siendo provocados a pensar. Yo me doy cuenta de eso en la relación que tengo con algunos de ustedes. Cuando yo los pongo a pensar, algunos me muestran una actitud que a veces no se ve en su cara, a veces se ve en su espíritu, porque no quieren pensar. Hay personas que quieren que nosotros le digamos todo lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cuándo lo tienen que hacer y con quiénes lo tienen que hacer. Pero no es así. Particularmente dejo que Dios haga su parte y que las personas asuman su responsabilidad. Una mente religiosa no quiere pensar. Una mente religiosa no le interesa lo que Dios está trayendo. Una mente religiosa no quiere transicionar, se quiere estacionar. Se quiere quedar en aquello que ya le es confortable, confiable y seguro. Una mente religiosa no quiere cambios. Una mente religiosa rechaza la renovación. No le interesa. Algunos de ustedes están atrapados en la religiosidad, en la costumbre, en los hábitos eclesiásticos y en las experiencias que le dan placer a sus sentimientos humanos. Y eso es tan terrible porque no solo los limita, sino literalmente los anula. Por eso es muy difícil que una persona religiosa piense un pensamiento nuevo. Usted quiere vivir en toda la gloria de Dios, tiene que estar dispuesto a caminar en lo nuevo todo el tiempo. En lo nuevo. En Dios no hay nada viejo, nada. Usted se encuentra en donde están sus pensamientos en este momento. Ahí está usted. Usted no puede ir más allá de donde usted piensa, porque usted vive desde el lugar de donde piensa. Usted puede estar en una mansión, pero usted no vive en la mansión, usted vive en lo que está pensando. Un ejemplo claro de eso es lo que les pasó a los israelitas cuando Dios los sacó de Egipto. El Señor Yahweh los sacó de la opresión, pero ellos siguieron siendo esclavos de Egipto hasta que murieron en el desierto. Por lo tanto, hay diferentes actitudes que te mantienen en el pasado, que te mantienen condicionado, condicionada, limitado, limitada, y que no van a permitirte disfrutar de la gloria del nuevo tiempo. Cuando usted tiene compañerismo, interrelación con personas que tienen el mismo espíritu que usted, mire lo que pasa. Usted no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser entendido por esas personas. Usted no tiene que explicarse para que la gente entienda lo que usted está viviendo, pensando, hablando o haciendo. Pero sí tendrá que hacer un gran esfuerzo en explicarse y hacerse entender con personas que no viven en la misma dimensión de gracia espiritual que usted y que en consecuencia no han querido posicionarse en el espíritu que usted tiene porque finalmente no quieren pensar. Esto no es algo exclusivo para usted o para mí, es algo para toda la iglesia, pero no todos quieren pensar. Por tanto, hay ciertos pensamientos que usted tiene que son fuera de lo común, van más allá de lo ordinario, no están en el formato de lo normal. Y hoy yo estoy buscando en usted aquello que necesita de su aprobación para hacerse tangible en su vida cotidiana, y esto es la capacidad volitiva de su mente. Que usted tenga la voluntad para pensar y para desear pensar lo que Dios quiere.
Usted tiene que entender que su vida se lleva a cabo a través de temporadas. Los propósitos están regulados por estaciones, se los explicamos en algún momento, o por temporadas. Si no existieran las temporadas en la tierra sería un caos. Si no hubiese temporadas en su vida sería un caos. El Señor Yeshua nos habló de un nuevo nivel. Y no hemos dejado esta referencia, no hemos abandonado esta influencia, este formato, esta bandera, este estandarte, no lo hemos abandonado. Porque cuando Él nos habló del nuevo nivel, nos indicó indefectiblemente una nueva temporada. Un tiempo de renovación que nos demanda una nueva manera de pensar, que nos demanda una nueva manera de hablar, que nos demanda una nueva manera de actuar y que nos demanda funcionar totalmente diferentes a como lo estábamos haciendo antes de haber recibido esa palabra y esa impartición del Señor. Así que hoy tenemos que asumir las demandas del Espíritu Santo con una conciencia sobria y con una conciencia estable, firme, anclada en el Señor. Por favor, mantenga su mente en lo que estamos desarrollando. Esta es la primera parte de este tema. Así que hagan lo posible por venir el miércoles. No lo voy a dejar para el otro domingo. Voy a hacerlo el miércoles. Voy a hablar lo que sigue de esto. Y mantenga su mente, por favor, en esto. Acompáñeme a la carta que el apóstol Pablo escribió a nuestros hermanos filipenses, por favor. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es progresiva? Algunos yo sé que no entienden eso que acabo de decir. Pero la voluntad de Dios es progresiva. Siempre va hacia adelante y siempre va en crecimiento. Y si la voluntad de Dios es progresiva, la renovación también tiene que ser progresiva. Usted no puede quedarse en 2, 3 años atrás, 10 años atrás, cuando usted dice, yo fui renovado hace tanto tiempo. No, eso ya no sirve. Ahora necesita ser renovado. Gracias por esos 2 amenes. Dile al que está a tu lado, tú necesitas ser renovado. ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si usted no está progresando, usted puede perder no solo lo que el Señor le quiere dar, sino que usted puede perder a todo el Señor. Porque no progresar es resistir a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es progresiva. ¿Por qué? Porque la renovación es progresiva. Cuando yo me resisto a la renovación, me resisto al cambio, me resisto al progreso. Muchos creyentes están en peligro de perderse porque creen que ya llegaron a la meta y que lo alcanzaron todo. Por eso algunos ya dejaron de ayunar, por eso ya no oran, ya no se esfuerzan, ya no leen la Biblia, por eso ya no adoran, por eso ya no son tan expresivos como lo eran al principio. Se creen maduros, pero están atados, no son libres. ¿Por qué? Porque se estacionaron y se quedaron en la temporada que ya pasó. Y algunos no están ni siquiera en la temporada que ya pasó, están en la temporada que pasó hace más de una década. Pecado es resistirse a ir a donde Dios me quiere llevar, eso es pecado. Si Dios me quiere llevar a un punto en la vida y yo no quiero ir, eso es pecado. Pecado es no tener la actitud correcta que nos demanda el cambio. Pecado es negarme a cambiar lo que Dios dice que tengo que cambiar. Cambia tu mente, tu lenguaje, tu manera de decidir, tu manera de administrarte, tu manera de tratar a la gente. Cambia lo que tienes que cambiar, lo que Dios dice. Y no hacerlo es pecado. Pecado es no querer pensar en lo que Dios está trayendo para renovarnos. Dios está trayendo algo porque quiere renovarnos, pero algunos se están resistiendo a no ser renovados. No quieren saber lo que Dios está trayendo a propósito, para tener excusas, para no avanzar, para tener excusas, para fracasar, para después buscar un culpable. Qué triste es mirar a las personas que piensan que ya lo lograron todo porque recibieron la salud de una enfermedad. Qué triste es pensar y ver a las personas que creen que ya lo alcanzaron todo porque se les perdonó una deuda, porque obtuvieron una casa, porque fue restaurado su matrimonio, porque les salió bien un negocio, porque tienen una pequeña empresa o tienen mucho dinero. Qué triste y qué triste es observar a algunos que creen que ya llegaron al final, a la meta, porque algo les salió bien y creen que ya llegaron a donde Dios les quería llegar, donde Dios les quería llevar. Yo quiero que mires al que está a tu lado y le digas, tienes que estar apercibido o apercibida de la renovación que el Espíritu Santo está trayendo a tu vida, porque la voluntad del Señor es progresiva. Así que cuando usted no está
progresando, usted le está diciendo al Rey de Reyes, ya llegué a donde tenía que llegar, gracias. Cuando usted cree que llegó, usted se estanca. Cuando usted cree que llegó, usted se paraliza, usted se detiene. Cuando usted cree que llegó, usted literalmente se está oponiendo al plan que Dios tiene con usted y con las personas que están alrededor de usted. Y usted está oponiéndose deliberadamente, está pecando contra la voluntad del Padre Celestial, y usted está mostrando su rebeldía en medio de una atmósfera de ignorancia y soberbia que le tiene dominado. Por eso, debo decirle que hoy esa actitud de rechazo a la renovación es una actitud pecaminosa. ¿Me está siguiendo? Es una actitud de pecado que poco a poco te enfriará, te dormirá y un día te secará. Filipenses entonces dice en el capítulo 2, y voy a leerles en dos versiones, la primera es la Reina Valera, los versos 5 y 6, dice: haya pues en vosotros, di conmigo, en nosotros. Otra vez, en nosotros. Bien. Haya pues en vosotros este sentir. La palabra traducida para sentir es la palabra pensamiento y actitud. O sea que deberíamos leer así: haya pues en ustedes el mismo pensamiento y actitud que hubo también en Cristo Yeshua, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y se los voy a leer ahora en la palabra de Dios para todos. Dice: piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Quiero que me escuche por favor con mucha atención. Esto que le voy a decir es muy importante. Escríbalo si puede. El Señor Yeshua fue el primer ser humano desde Adán que demostró la mente original. Desde la caída de Adán hasta el Señor Yeshua, nadie había pensado como pensaba Adán antes de la caída. Nadie había pensado con la mente original al 100% como Dios se las regaló. Jamás. Y yo quiero que ustedes escuchen esto. Por eso es que el Señor no nos manda a pensar como Moisés, ni como el rey David, ni como el apóstol Pablo. El Señor no nos manda a pensar como ninguna persona que ha sido usada poderosa y gloriosamente en la tierra por el Señor. Pero sí nos manda que tengamos el mismo sentir, la misma actitud y pensamiento que tuvo el Señor Yeshua. Y yo quiero que note que la Biblia dice Cristo, Jesús, y en otras versiones dice Yeshua y en otras dice Mesías, refiriéndose al Hijo de Dios. Pero esta palabra Cristo, Mesías, Yeshua, esta palabra Cristo especialmente es la palabra ungido. Es un título realmente. El título de ungido se lo concedió Dios a su Hijo. Pero el nombre de la humanidad del Señor es Yeshua. Usted tiene un título de abogado, de ingeniero, de médico, de técnico, pero ese no es su nombre. Un título que Dios le dio que el Padre le dio al Señor fue ungido. Pero cuando le dio un nombre para su humanidad, uno de los nombres que le dio para su humanidad fue Yeshua, que expresa la habilidad en la mente que tenía él de ser hombre. Déjenme decírselos así, para que me puedan entender. Así que él fue hombre y Dios, pero no vino aquí como Dios, sino que vino aquí como hombre. Y para que entiendas quién era él,
Y para que puedas ser como Él, como está diciéndonos y exhortándonos el Señor a través del apóstol Pablo, actúen, piensen y actúen como lo hizo el Señor Jesucristo. Para poder llegar a ser como Él tienes que entender su linaje. No hay frutos sin semilla. Por tanto, yo quiero que regresemos al principio, que vayamos al principio, porque uno de los nombres de Yeshua es Adán. Literalmente Él fue llamado el segundo Adán, pero ese es uno de sus nombres, no se lo podemos quitar, no podemos decir, no, ese no es nombre del Señor. Piensa en esto, si hubiese algo malo con el primer Adán, antes de la caída, yo creo que sería un insulto hablar de un segundo Adán, si ya tenemos una mala experiencia con el primer Adán, ¿qué podemos esperar del segundo Adán? Pero la verdad es que no hay nada malo con el primer Adán antes de la caída, y por eso es que Dios honra ese nombre dado a la humanidad del Señor al llamarlo también Adán. El primer Adán fue hecho como Dios, ustedes lo saben. Y dice el texto bíblico, a la imagen y semejanza de Dios. El primer Adán caminó con Dios, hablaba con Dios. El nombre de Adán no fue su nombre como Dios, sino fue el nombre de su humanidad. El Señor Yeshua fue Dios y fue hombre y fue Dios, pero el nombre del Señor como Dios no era Yeshua, el nombre del Señor como Dios era Yo Soy. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar al Señor en estas dos condiciones. Cuando Él estuvo como hombre era Yeshua, pero su nombre como Dios es Yo Soy. Ese es su nombre. Y Yo Soy estaba antes que su humanidad. Él no fue creado o apareció simplemente a raíz de que fue puesto adentro del vientre de una mujer. Yo Soy era antes que todas las cosas, por lo tanto antes que su humanidad. Yo Soy estaba antes que la palabra se hiciese carne. Ahora usted tiene que entender que esa persona llamada Yeshua, en su estado original, era, es y será eternamente por los siglos de los siglos Dios, el eterno. Pero Él vino aquí como hombre. Por eso es muy importante que usted entienda cómo era el primer Adán, para que luego entienda lo que hizo el segundo Adán. El primer Adán tenía relación con Dios cara a cara. Había intimidad con Dios. Había compañerismo, comunión, confianza, recreación, autoridad, majestad, eternidad, poder, gobierno, señorío. Y Dios quiere que tú vivas eso que Adán vivía con Dios. Eso es lo que Dios quiere. No vino el Señor a restaurar, a reinstaurar y a recuperar lo que el diablo le había quitado al ser humano. Esto no solamente habla de un reino, habla de todo lo que es nuestra identidad como hijos de Dios. Yo quiero que me dejen mostrarles esto, por favor. ¿Qué tipo de mente cree usted que Adán tenía? ¿Qué tipo de mente cree usted que Adán tenía? Déjenme reformularles la pregunta así. ¿Qué clase de mente cree usted que una persona debe tener para nombrar millones de especies animales y recordarlos todos? Voy a empujar un poco más. ¿Qué tan rápido cree usted que lo hizo Adán? Tal vez algunos hemos pensado, bueno, Adán se sentó en una butaca de madera que seguramente tenía de un árbol caído, no sé. Y comenzó a decir, bueno, ¿quién se atreve a venir? A partir de hoy conocerán sus nombres. Y vino el primer animal y le dijo, ¿cómo te llamaré? Usted tiene un perrito en su casa, un gatico, y siempre piensa así. Vamos a llamarlo, ¿cómo lo llamamos? Y comienza todo el mundo a opinar un nombre. Mire todo lo que nos tardamos en ponerle un nombre a un animal nosotros. Claro, eso tiene una razón, ya se lo voy a explicar. Pero eso no hizo Adán. Eso no fue lo que le pasó a él. Escúcheme esto, la ciencia dice que mientras usted me está mirando, aquí ahora, sus ojos tienen la capacidad de procesar 11 millones de segmentos de información por segundo. Otra vez.
La ciencia dice que mientras usted me está mirando, sus ojos tienen la capacidad de procesar 11 millones de segmentos de información por segundo. Yo sé que eso no nos cabe en la cabeza. Yo sé, por eso me miran así como que... Pero la Biblia testifica en Génesis 2:19 que Dios le trajo a Adán todo ser viviente que había creado para que le pusiera nombre. ¿Y cómo ocurrió? Yo me imagino esto, quizás con una mente al 100%, los llamó por categoría: anfibios, arácnidos, insectos, aves, mamíferos terrestres, mamíferos acuáticos, reptiles, plantas, árboles, etcétera, 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 etcétera. ¿Recuerdan cuando les prediqué hace 1 o 2 semanas atrás que en lo espiritual todo es mucho más rápido, es mucho más acelerado? ¿Cuántos han visto la película Lucy con, ¿cómo se llama esta actriz? Scarlett Johansson. Qué bueno. ¿Cuántos han visto esa película? ¿Recuerdan que ella, claro, todo se lo atribuyen a un efecto químico en su cuerpo que generó todo esto? Pero yo no quiero que vean la causa, quiero que vean el estado. En ella todo era rápido, rápido. Se anticipaba. ¿Recuerdan cuando llamó a aquel doctor científico que invirtió toda su vida en eso, Morgan Freeman? Investigando para llegar al no sé qué de la mente, y ella dice, cuando lo llama ¿desde dónde? Desde la computadora. Y le dice, ¿sabe una cosa? Me leí todo su libro. Y él se ríe. ¿Cómo? Y ella le dice, sí, ¿qué quiere que le diga? En la página 454, en la página no sé cuánto. Y cuando él termina de sorprenderse, ya está tocando la puerta. Todo era mucho más rápido. Todo era mucho más rápido, mucho más rápido. ¿Vieron la película Sin Límites? El de la píldora. Todo mucho más rápido. O sea, no quiero que vean la ficción. ¿Saben ustedes que muchos de estos productores son investigadores? Ellos están detrás de la ciencia para saber lo que la ciencia está descubriendo, para tratar de proyectar eso en la pantalla grande. Así que no es solo ficción. Una mente al 100% es más de lo que usted y yo podemos imaginar. Así que no crean ustedes que Adán tal vez tardó un día haciendo eso. Con la mente al 100%, Adán podía estar aquí, desaparecer y aparecer allá. Porque estaba en la gloria de la plenitud de Dios. Escuche esto, cuando Yahweh creó al primer hombre, no había limitaciones para el primer Adán. Porque si hay limitaciones para el primer hombre, entonces estás diciéndome que hay limitaciones en Dios. Pero Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y una de las definiciones de la palabra imagen es la palabra sombra. En otras palabras, cuando usted veía a Adán, literalmente usted estaba viendo un hecho físico que Dios estaba haciendo en lo espiritual, pero eso era lo que Adán estaba haciendo. Usted veía a Adán en algo y usted no tenía que preguntarse si acaso Dios estaba en Adán, si acaso Dios estaba obrando a través de Adán, o si acaso Dios le había dicho a Adán que hiciera o no hiciera tal cosa, porque literalmente Adán estaba simplemente dejando que Dios hiciera lo que quisiera a través de él. Cuando usted miraba a Adán, usted miraba a Dios. No había confusión en eso. Cuando usted miraba a Adán, usted miraba a Dios. Así que Adán tenía este tipo de mente. Pero cuando ocurre la caída, el ADN fue alterado. Ese uso del 100% del potencial de la mente que tenía, decayó al 5% que usted tiene. Y eso es lo que somos nosotros, una minimización de lo que realmente somos. Por eso es tan difícil a veces hablar con algunas personas, sobre todo aquellos que tienen un problema con su propia identidad. Por eso es tan complicado cuando una persona está cerrada en un pensamiento. Usted vive solo con el 5% de su potencial y ese 5% el ser humano lo ha utilizado para construir un mundo artificial. ¿Por qué el ser humano ha construido un mundo artificial? Aviones, barcos, submarinos, carros. ¿Por qué
el ser humano ha construido un mundo artificial. Ese es un mundo artificial, porque ya no puede hacer lo que hacía antes. ¿Para qué necesito un carro para ir a China si puedo ir en el Espíritu? Puedo ir por esa capacidad que tenía. El Señor, escuchen, el Señor estaba con los discípulos y les dijo un momento, adelántense, nos vemos allá. Y cuando ellos llegaron, ya Él estaba ya esperándolos. ¿Para qué necesito una barca? ¿Para qué necesito un avión? ¿Para qué necesito? ¿Recuerdan a Felipe? ¿Recuerdan a Felipe? Estaba con el eunuco y que fue traspuesto. ¿Para qué? Claro, porque no tengo el 100% de mi mente. Entonces necesito crear un mundo artificial, motores, máquinas, cosas que me trasladen, porque si no mi vida se me va a hacer muy lenta. Pero si estuviera al 100% de mi potencial, viviría en la verdad y no en lo artificial. ¿Me está siguiendo? Lo que voy a decirles ahora es muy importante. Quiero enfatizar estas ideas, porque esto va a abrir sus ojos espirituales a la renovación de su entendimiento, y su entendimiento va a ser habilitado a un nivel más alto. Si Dios lo está haciendo conmigo, Dios lo puede hacer con usted y lo quiere hacer con usted. Cuando Dios hizo al hombre, le muestra un misterio. La Biblia dice que Dios trajo todos los animales a Adán para que Él les colocara nombre. Adán nunca le preguntó a Dios qué nombre debía ponerles a los animales, ni le consultó tampoco a Dios, a los mismos animales, ¿qué nombre creen ustedes que debería colocarles? Adán no hizo eso. Nosotros tenemos problemas para ponerle nombre a un periquito, pero Adán no hizo eso. Adán simplemente siguió una instrucción. Dios le dijo, ponles nombre. Y comenzó. Y la Biblia dice que ese es su nombre hasta hoy. ¿Qué quiere decir eso? Adán no tenía la actitud religiosa que muchos hemos tenido. En otras palabras, Adán daba por hecho de que si él le colocaba un nombre a un animal, Dios no iba a venir y iba a decir, no, ese nombre no me gusta, y lo iba a cambiar. Por eso Adán ya había resuelto con Dios lo que tenía que hacer y solo llevó a cabo una instrucción. Hay algo que tiene tan condicionados a los hijos de Dios que oran pidiendo si es la voluntad de Dios y no hacen la voluntad de Dios y punto. ¿Por qué no la hacen? Porque no la conocen. Nosotros vivimos así. ¿Hay alguien enfermo aquí de los riñones? Perdonen, ¿hay alguien de los riñones, de un problema renal? ¿Quién? ¿Sí? Ven. Mire, el Señor me habló de esto antier y ayer me estuvo diciendo el Señor, va a hacer esto, tremendo el Señor. Nosotros nos reunimos ayer y ella no nos dijo nada. ¿Qué hacemos normalmente? Padre, si es tu voluntad ahora, te pido, Señor, que... ¿Qué habría hecho el primer Adán? ¿Ah? Lo que hizo el segundo Adán. ¿Qué hizo el segundo Adán? No te muevas. El segundo Adán estuvo antes con Dios hablando. Y Dios le dijo, mañana cuando estés ahí en el culto te voy a decir cuándo, cómo. Hay una persona con problemas renales. Llámala. Y quiero que le digas esto. Yo no vengo aquí a orar por ella. Eso se los he estado demostrando estos días, que nosotros oramos por la gente para que se sane y no estamos trayendo la sanidad que ya Dios tiene a la gente. Estamos pidiendo algo que ya Dios hizo, en lugar de traer lo que ya hizo y dárselo. ¿Me ayudas, mi cielo? Entonces tenemos que salir de eso y hacer lo que hizo el primer Adán antes de la caída. Y el segundo Adán, cuando vino, ese problema renal no tiene por qué estar ahí, sin importar las causas, solo pon tus manos. Y todo eso que ha estado dañando tu cuerpo, que ha estado condicionando tus riñones, ahora mismo desaparece. Porque el Señor ha decidido restaurarte en tus riñones y yo solo declaro
que eso que Él hizo ahora es puesto en tu cuerpo, en el nombre del Rey de Reyes, Jesucristo. Y que no tendrás que compartir más tu vida con esos problemas renales. Alabado sea Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. ¿Vieron eso? El miércoles oramos por algunas personas aquí. Puntuales. Oramos, ¿recuerdan que oramos? Oramos por la conversión de la materia metálica a una materia ósea en su cuerpo o en el cuerpo de las personas que tenían metales, y oramos por otras personas. ¿Quién de esas personas por las que oramos que esté aquí quiere decirnos si sabe, si está consciente seguramente, y si lo puede traer comprobado por un certificado médico mejor, si lo tiene, y nos pueda decir ahora lo que pasó el miércoles en su cuerpo, en su vida? Venga rápido, que no tengo mucho tiempo, por favor. Párese y corra rápido para acá. Bueno, pero mejor con el examen médico cuando puedas, para no dejar nada en la subjetividad. ¿Nadie más? Bueno, voy a seguir. Escuche esto. Muchos hijos de Dios la mayoría de los hijos de Dios están muy condicionados. Este tipo de actitudes, debido a la mentalidad que tenemos, no nos deja avanzar. Entonces decimos, vamos a orar por esta persona. Padre, en Él reprendemos al diablo, los demonios, todas esas cosas. Pero el poder no fluye. ¿Por qué no fluye? Porque no tenemos la mente en la posición correcta. Aunque lo estamos diciendo con nuestra boca y decimos que lo creemos, nuestra mente nos está diciendo, no va a pasar. No está pasando nada. ¿Por qué? Porque la mente no lo ha visto. La mente no lo ha visto, pero cuando yo estoy en mi espíritu y estoy orando por Dios y estoy allí postrado en mi corazón con Él y me humillo y lo adoro y le alabo y le digo, ¿qué tienes para esta semana? ¿Qué quieres hacer hoy o mañana o el domingo o el miércoles o el lunes? ¿Qué tienes? Y Él me dice, va a pasar esto. Hay alguien así o hay alguien asado o esto es lo que está haciendo. Quiero que simplemente le digas lo que ya yo hice. Y ocurre en lo físico para que los demás crean, porque hay una incredulidad terrible debido a la mente que tenemos. Hay una incredulidad terrible debido a lo cegado que estamos para no ver lo que Dios ya ha hecho. Entonces, escuche bien, por favor. A Adán se le dio una instrucción y él le dijo, ponles nombres. A mí se me dio una instrucción, solo diles lo que yo hice. Ya. Sigamos la instrucción del Señor, nada más, nada más. No se trata, lo que pasa es que vimos demasiado este patrón. Padre, en el nombre de Jesús, fuera el diablo, Satanás, lo vimos demasiado. Y cambiarlo, ¿cómo que no lo voy a hacer así? ¿Cómo que no lo voy a hacer? Cambiarlo, no lo queremos cambiar. ¿Por qué no lo queremos cambiar? Porque es lo que sustenta una oración religiosa, debido al hecho de que no hemos visto lo que Dios ya provocó o realizó. Pero sí lo vemos, como lo vio Adán, como lo veía el Señor Yeshua y lo oía. Entonces funcionaremos, por supuesto, diferente. Les pregunto, ¿no les parece extraño que el Señor Yeshua, cuando ministraba sobre las personas, Él no esperaba recibir justo en ese momento alguna instrucción del Padre para saber qué hacer si sanaba a un enfermo o echaba fuera un demonio? Nunca vimos al Señor en esto. Traigan esas personas acá. Padre, te pido por favor que lo perdones y le sanes. Traigan a aquella mujer. Padre, no sé lo que ella está viviendo, pero ayúdala. Tráigame a aquel joven. Padre, por favor, toca el corazón de este joven. No vemos al Señor haciendo eso. Veíamos al Señor en la intimidad, en lo oculto, se apartaba, pasaba mucho tiempo con Abba. Y después que hablaba con Abba, le decía a los discípulos, muchachos, vámonos.
vamos a hacer esto. Lo que vamos a hacer hoy es que los voy a enviar de dos en dos a todas las aldeas circunvecinas y regresen en la noche. Vayan. ¿Y qué van a hacer? No les dijo, van a orar así. No les dijo, pongan las manos sobre los enfermos y van a sanar. Echen fuera los demonios. Hagan esto. Hagan. No les dijo, digan. Hagan. No les dijo, digan. Y los discípulos salieron y fueron. Y cuando regresaron ¿cómo? Con gozo. Y dijeron, Señor, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Ellos no sabían cómo hacerlo. Lo habían visto a Él algunas veces. Señor, las enfermedades desaparecían. Y Él les dijo, bueno, eso está bien, pero regocíjense más porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Por eso para el Señor esto era secundario. Ayer se lo compartíamos a los pastores Carpio. Cuando el Señor se acercaba a una persona, no era literalmente para provocar algo en su cuerpo, era para provocar una reconciliación con el Padre. Y les recordábamos ayer el paralítico que le trajeron al Señor y Él dijo, tus pecados te son perdonados. Esa era la obra esencial, la sustancia de lo que Él quería hacer. Pero como Él escuchó y vio, mire esto, la mente al 100%, que algunos cavilaban en sus pensamientos y murmuraban con qué autoridad este perdona pecados. Entonces Él dijo, para que ustedes sepan y vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, a ti te digo, levántate y anda. La mente al 100% es el resultado de una capacidad espiritual que obtienes por pasar tiempo con Dios. Cuando tienes la mente al 100% porque tu espíritu está divinizado, escúchame, quiero decirte que tienes autoridad sobre toda la materia, sobre toda la materia, sobre toda, y no es una exageración, toda la materia, todo lo físico lo puedes controlar y lo tienes bajo autoridad. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él sabía dónde encontrar dinero para pagar un impuesto. ¿Recuerdan eso? Tal vez usted no lo escuchó y los discípulos no lo escucharon, por eso no lo escribieron. Pero tal vez Él dijo, Padre, el pez que trae la moneda del impuesto, acércalo a la orilla. Acércalo. Y el pez estaba ahí, listo para ser sacado. Por eso Él caminó sobre las aguas. Le estoy diciendo esto, que estoy viendo y me estoy viendo desafiado a vivir en este tiempo. Si tienes eso, nada te puede detener. Por eso todo lo físico lo puedes poner bajo la autoridad de Dios. Se los voy a decir de esta manera. Cuando usted vive esto, usted sabe cuál es la voluntad del gran yo soy. Porque usted vive en Él, porque Él vive en usted, porque usted tiene una comunión ininterrumpida con el Espíritu Santo, porque usted dedica tiempo a esa relación con Él, porque usted adora su presencia en espíritu y verdad, y eso le hace estar mucho más consciente de toda actividad en el mundo espiritual y provocar una realidad física alineada a la voluntad del corazón de Dios para que Dios sea magnificado y exaltado en la tierra. Y usted dice, ¿cómo lo sabía? Yo no lo sabía, el Padre me dijo. Yo no lo sabía, Él me dijo. De esa manera usted vive con anticipación a los eventos naturales. Y cuando usted vive con anticipación a los eventos naturales, porque tiene una comunión con aquel que todo lo sabe, usted no está esperando que algo pase para luego orar, si es o no la voluntad de Dios, o para saber qué hacer en el momento que algo pase. Usted está anticipado. Anticipado. Usted está listo, está preprogramado para hacer algo que Dios quiere hacer. Está en el momento correcto, a la hora correcta, con la gente correcta, y dice, aquí tiene que pasar, y simplemente hacerlo. El Señor Yeshua nos enseñó que por eso es tan necesario pasar todo el tiempo que podamos con Abba, porque en esa intimidad Él nos hará conocer lo que hemos de hacer
lo que tendremos que responder, cómo vencer al enemigo cada vez que trate de entramparnos, y si se trata de ministrar sobre la vida de una o más personas, cómo debemos hacerlo. Y si vivimos de esta manera, esto rompe con la religiosidad que trata de mantenernos atrapados en patrones humanos y formas carnales que nos limitan y que nos hacen deshonrar a Dios, porque cómo yo voy a pedirle a Dios que haga algo que Él ya hizo, si Él está esperando es que yo crea que Él lo hizo para que simplemente se establezca en lo físico. Pero mi problema es que no lo he visto, mi problema es que no lo he escuchado, porque no tengo esa calidad de tiempo con Él. Regresando a este punto álgido, Yeshua, el segundo Adán, fue el primer hombre desde el primer Adán que demostró el poder de lo posible sobre todo condicionamiento o limitación natural. ¿Sabe cómo sabemos lo que Adán podía hacer? Porque el segundo Adán lo hizo. Todo lo que el segundo Adán hizo, lo podía hacer el primer Adán. ¿Cuál era la diferencia? Antes de la caída del primer Adán estoy hablando. Todo lo que hizo el segundo Adán, el primer Adán lo podía hacer. Los animales le obedecían. No llovía, no había tempestades ni tormentas. Todo estaba en control. ¿De quién? ¿De Dios? No, del que Él había puesto. No lo hizo todo el Señor cuando trató de levantarse una tempestad, una tormenta en el mar, y los discípulos estaban angustiados, y Él dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué recuerdan lo que les dijo? ¿Ah? Yo me imagino al Señor descansando, escuchen, descansando, y de repente siendo todo movido, sacudido. ¿Qué pasa? Señor, ¿acaso no te importamos? ¿No nos amas? Estamos casi muertos. Y Él le dice, ¿y por qué piensan así? ¿No te das cuenta la tempestad en la que estamos? ¿Y qué hizo Él? Los reprendió, los regañó, los exhortó, los amonestó. ¿Por qué causa? ¿Porque lo despertaron de su siesta? ¿Por qué? ¿Ah? Porque no tenían fe. Y Él se los volvió a enseñar. Salió, se puso de pie sobre la barca y le habló al viento y al mar. Él lo dijo, bueno, vamos a ponernos de rodillas todos, hablemos en las lenguas sobrenaturales que nos enseñaron. Él simplemente dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, por favor? ¿Hasta cuándo voy a tener que enseñarles esto? Y reprendió, o sea, regañó a los discípulos, pero también regañó al viento y a las olas, al mar, porque Él estaba durmiendo. ¿Y ustedes por qué están agitados? Aquíétense. Y se hizo una gran bonanza. Cuando tenemos problemas o angustias, ya sabe lo que tenemos que hacer. Escuche esto. Cuando el primer Adán pecó, trajo conformismo a la raza humana. Hay conformismo en el primer Adán, pero en el segundo Adán no hay conformismo. Lo que hay es poder y autoridad sobre toda la creación. Cuando usted se conforma, usted me está diciendo que usted vive a la manera del primer Adán caído. Y si usted ha estado viviendo de acuerdo a la forma del primer Adán caído, yo quiero recordarle que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó. Es decir, que si ayer usted estuvo en una situación difícil, no quiere decir que hoy la va a vivir. ¿De quién depende? ¿De Dios? Es que yo oro y Dios no me contesta. Esa es nuestra religiosidad.
Tengo años pidiendo esto, orando por aquello. En el segundo Adán no hay nada que te detenga, pero sí en la naturaleza caída del primero. Cada vez que usted piense y diga que las cosas son imposibles, usted me está diciendo que está viviendo en los mismos términos de la naturaleza caída del primer Adán. Pero cada vez que usted manifiesta lo sobrenatural, cada vez que usted muestra su determinación por exhibir la gloria de Dios, cada vez que usted deja que el Rey de Reyes se presente y se muestre a través de usted, cada vez que usted piensa como Dios, cada vez que usted habla como Dios, cada vez que usted hace las cosas como Dios, usted me está diciendo a mí que usted está viviendo conforme al segundo Adán, tal y cual como vivió el primer Adán antes de la caída. Usted no vive conforme a la realidad de este mundo. Usted vive conforme a la realidad del Mesías, porque usted fue conocido, predestinado, llamado, justificado, glorificado, para que fuese hecho conforme a la imagen del Hijo de Dios y semejante al segundo Adán. Eso es lo que dice el Señor. Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo que estoy diciendo es que todo lo que vas a vivir plenamente, gloriosamente, poderosamente y sobrenaturalmente es porque estás en el segundo Adán. Ahora voy a hacerles esta pregunta ya para ir terminando. No se pierda esta pregunta, anótela. ¿Cómo sabes si estás viviendo como el segundo Adán? ¿Ya? ¿Lo escribieron? Muy bien. ¿Cómo sabes si estás viviendo como el segundo Adán? Cuando no piensas como hombre, cuando piensas como Dios. Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 2 de la primera carta: nosotros tenemos la mente de Cristo y sabemos todo lo que Dios nos ha concedido. Léalo en el capítulo 2 de primera de Corintios cuando pueda. Así que de esto se trata la renovación de tu entendimiento. El Espíritu Santo nos está elevando a un nivel más alto de amor, para que no pienses que amor es solo lo que tú manejas en tus emociones y en tus sentimientos. Porque el día que alguien no responda como tú quieres que te responda, ese día tú crees que esa persona no te ama. Lo mismo le pasó al Señor con Marta y María cuando Lázaro murió, ¿recuerdan? Lo mandaron a llamar una vez, 2 veces, 3 veces y él nunca llegó. Nunca para ellas, él llegó, pero no llegó cuando ellas querían, no llegó cuando ellas lo pidieron, él llegó cuando él tenía que llegar. ¿Y qué pensaron muchos? Seguramente lo criticaron y lo juzgaron pensando, bueno, y eso que les amaba, y eso que decía que eran sus amigos, lo que siempre hace una mente religiosa. Pero el Espíritu Santo nos está llevando a un mayor nivel de relación con Él, a un mayor nivel de humildad, a un mayor nivel de santidad, de generosidad, de obediencia, de poder, de fe, de autoridad, de dominio, de gloria, de divinidad. Eso es lo que está haciendo el Señor, llevándonos a un nivel más alto. Usted no se puede resistir a amar como Dios ama. Si usted dice, no, es que me da cosita, pues quiere usted seguir amando como usted ama, no como Dios ama. Usted no puede seguir creyendo como usted creía, si no está decidido a creer como Dios le dice que debe creer. Usted no puede vivir obedeciendo como usted le parecía obedecer y no obedecer como Dios dice que tiene que obedecer. Voy a terminar con la petición que el apóstol Pablo le hace a todos los creyentes nacidos de nuevo por la gracia y la fe del Señor Jesucristo en su carta a los Filipenses capítulo 2 versos 5 y 6 en la traducción de la palabra de Dios para todos. Termino con esto. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. En otras palabras, todo lo que Él vivió en esta tierra no lo vivió como Dios, sino como hombre. Y Él sabía, y Él se refería al Padre como Padre, a Abba. Pero Él no dijo, bueno, necesito ahora un poquito de esa divinidad, porque aquí hay una situación que necesito vencer sobrenaturalmente. Lo natural para Él era vivir con una mente al 100%. Con esa mente al 100%, ¿recuerdan esa película Sin Límites? Puedes oír lo que la gente literalmente está diciendo, no es un sonido natural,
Tu espíritu está percibiendo todo lo que está pasando y era lo que el Señor hacía entre tanta gente, con tanta bulla y con tanto escándalo y tanto alboroto. ¿Cómo Él podía oír a una persona en particular? No, era el espíritu de las personas que les enviaba un mensaje directo al Señor. Era lo que pasaba y cuando Él quería saberlo simplemente lo sabía porque tenía un espíritu ilimitado, una mente ilimitada. Podía hacer cosas que nadie más podía hacer. Pero no solo eso, ahora Él nos dejó un mayor desafío. Él dijo, mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán. O sea que el límite, el tope, el estándar no es ni siquiera llegar a hacer lo que Él hizo. Por si acaso alguien estaba pensando, bueno, yo puedo llegar hasta ahí. No, Señor. Ahora, con esa mente que hemos traído hasta hoy, no, hermano, no hacemos nada con eso. ¿Qué necesitamos para que nuestra mente se active al 100%? Una renovación. ¿Cómo ocurre esa renovación? ¿Ah? No, el cambio es una consecuencia de la renovación. ¿Cómo? Pensando como Dios. No hay manera en que tengas una renovación si no quieres pensar como Dios. Quieres pensar como tú quieres, como a ti te gusta, como estás acostumbrado toda tu vida, como te enseñó tu mamá, como te enseñó tu abuela, como te enseñaron tus tíos, tus parientes. No sirve para el reino de Dios. Si alguien quiere hacer cosas mayores que el Señor hizo, tienes que pensar como Dios. Ponte de pie, por favor. El miércoles les voy a dar otra parte de esta suculenta ministración. Así que saquen tiempo para venir, por favor. Deseo que todos puedan, y lamento muchos que no estuvieron y algunos tuvieron que irse, porque están pensando como hombres. Cuando piensas como hombre, te duermes. Cuando piensas como hombres, manejas lo que crees sobrenatural en una dimensión humana, más allá de un lenguaje. Cuando piensas como hombre, te anulas. Cuando piensas como hombre, literalmente estás rechazando a Dios. Por eso cuando Él nos llamó, no nos reparó, sino nos hizo nacer de nuevo en el Espíritu para que seamos gente espiritual. Que pensemos como Dios piensa para hacer mayores cosas que las que Él hizo. Cuando tienes un problema con tu marido, con tu mujer, con tus hijos y piensas como hombre, por eso es que te anulas. Cuando tienes un problema laboral, económico, financiero y piensas como hombre, te anulas. Cuando tienes un problema de salud y piensas como hombre, el enemigo gana ventaja sobre tu cuerpo. Pero ya les dije el otro día, no tiene por qué el enemigo tener lugar. El Señor dijo, ahí está el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Hay que comenzar ahí en esa experiencia de pensar como Dios, a descubrir cuáles son aquellas cosas que el enemigo ha ganado, para arrebatárselas y para poder traer al orden del Señor todas las cosas que ahorita todavía están en mucho desorden. Cuando piensas como hombre, tú criticas, dañas, hieres, lastimas. Cuando piensas como Dios, mucha gente se va a sentir lastimada porque no va a entender tu amor. Mucha gente se va a sentir lastimada porque no entiende el nivel de revelación en el que tú vives y en el cual tú actúas. Cuando piensas como Dios, eres incomprensible para el ser humano. Una mente al 5% no puede entender una mente al 100%. Así que esto es progresivo. Di conmigo, la voluntad de Dios es progresiva. Di conmigo, la renovación es progresiva. Así que te voy a decir lo que pasó con algunos de ustedes hoy. La mente subió a un 7%. Con algunos.
¿Y sabes qué va a pasar? Si sigues no solo aprendiendo, no se trata de tener una experiencia cognoscitiva. No es una experiencia cognoscitiva. Si sigues dejando que esto te permee la presencia, la gloria, la gracia, la sabiduría del Señor, ¿qué va a pasar? Tu vida esta semana, cuando llegue el próximo domingo, no sé, va a estar mucho más arriba. Pero no depende de mí, de lo que yo te tengo que predicar. No depende de Dios. Depende de cuánto tú estás decidida a pensar como Dios. Y tú dices, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, dedica tiempo con Dios. Dedica tiempo con Dios, pasa tiempo con Dios, humíllate ante Dios, pídele perdón a Dios 1, 2, 3, todas las veces necesarias, muere todas las veces que sea necesaria, muere. Porque entonces el Señor va a hacer venir sobre ti sus pensamientos y va a darte su mente, como Él lo dijo. Y tú vas a verte sorprendido pensando cosas que humanamente no podías pensar y vas a decir, esto no es mío. Esto es tuyo, Señor, está bien, lo voy a hacer. Aleluya, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí que tiene problemas en la piel? ¿Quién tiene problemas en la piel?